Mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a hablar un tema, voy a tratar de ser breve. En cuanto a las denuncias, Felipe, el pastor Nahum Robles Polanco, Adrián, el Goldi de Jaina y su congregación, ellos entienden por la palabra de Dios y sé que lo están entendiendo distorsionadamente. Ellos entienden que se puede denunciar. Pero la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios, su capítulo 5 y su capítulo 6, pero el que me voy a interesar primero es en el capítulo 5. Unos cuantos versos. Lo voy a leer para demostrarle a ellos, por la palabra de Dios, de que ellos están incorrectos, están haciendo algo que no es del agrado del Señor y que no es una práctica que practicaron los grandes hombres de Dios como los apóstoles y los profetas. Vamos a leer el 1 Corintios capítulo 6, su versículo 1 en adelante. Y dice: ¿osa alguno de vosotros? Escuchen bien, escuchen y atiendan, pongan oído a esto, que esto es terrible. Esto es algo terrible y a la vez bien hermoso, que nos hace entender que nosotros como cristianos debemos de manejar nuestras cosas entre nosotros. Escucha bien. Dice: o sea, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Wow. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, tener juicios sobre cosas de esta vida. Poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Si uno que el hermano, perdón, el versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto es ante los incrédulos. Mira cómo Pablo se está avergonzando de ellos, que si ellos no son capaces de juzgar cosas entre ellos. Ellos no son capaces de juzgar cosas que son cosas que le competen a ellos. Nosotros como iglesia debemos de tratar los problemas de la iglesia en la iglesia. En eso estamos de acuerdo. Pero Adrián, Felipe, Soporte, el pastor Nahum, no están de acuerdo con esta cita. No sé qué podamos hacer con esta cita y seguimos leyendo. Pero dice el versículo 7, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Oye como dice ahí, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados. Mis hermanos, hay que entender que las cosas de la iglesia se deben de resolver en la iglesia. Está mal utilizar textos bíblicos sacando de su contexto para justificar, de ridiculizar, de avergonzar a nuestros hermanos. Mis hermanos, basta, eso no está bien. Esto no es del agrado de Dios.
Dios no está de acuerdo con esa práctica. Dios está de acuerdo que si nosotros siendo espirituales debemos de llamar con espíritu de mansedumbre, como dice la palabra, a aquella persona que está haciendo algo malo. Pero me dirán, pero todavía no es nada, eso no está diciendo nada. Para los que quieren todavía más texto. Pero si nos vamos al capítulo 5 de este mismo libro, 1 Corintios, capítulo 5, ¿de qué el apóstol Pablo estaba hablando de las cosas que deben de manejarse en la iglesia? Oye, ¿qué dice? Capítulo 5, versículo 1. Y dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo? Sí, estaba ocurriendo eso en la iglesia de Corinto, que había tal fornicación que ni aún se nombraba entre las personas que no tenían conocimiento de Dios. Pablo, no, si tú analizas bien el pasaje, Pablo no está agarrando un megáfono, obviamente no había megáfono, pero Pablo no está gritando de voz en cuello a los inconversos para que los inconversos escuchen lo que está pasando dentro de la iglesia. Él está hablando dentro de la iglesia, dentro del globo eclesiástico, los problemas de la iglesia. Porque él entiende que dentro de la iglesia que se deben de resolver estos problemas. Y sigue diciendo, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. No debiera más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, te he juzgado al que tal cosa ha hecho. Está hablando claro, el apóstol Pablo está hablando claro. Ese tipo de cosas se juzgan entre nosotros como cristianos, se juzgan. No es para agarrar las redes sociales y comenzar a ridiculizar y a decir lo que mi hermano vengano está cometiendo adulterio. Fulano es un mundano, fulano es un perro, un cerdo. No, la palabra de Dios no apoya eso. Ustedes están fuera de contexto, están fuera de orden y no están demostrando el verdadero amor. Mis amados hermanos, para no hacer el video tan largo, de verdad que sí, mis amados hermanos, les ruego, señores, que paren esa práctica que no es del agrado de Dios. Así que Dios les bendiga. No lo hago con el propósito de ridiculizar, sino de concientizar a aquellas personas que están haciendo eso malo para que se aparten. Mis amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Les amo a todos en el amor de Cristo. Y tú, amigo, que me puedes escuchar en este video, te deseo, mi hermano, que te acerques a Dios, y como dice la palabra de Dios, Él se acercará a ti y entienda tu estado y tu condición pecaminosa y lo reconozca y le acepte. Su palabra dice que el que viene a Él no lo echa fuera. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y esperemos que no seas un simple oidor, sino que también seas un hombre también de Dios, que lo puedas reconocer como tu Salvador personal. Dios te bendiga, Dios te guarde.